Continuamos, amigos televidentes, tenemos la presencia de doña Isabel Ramos, docente investigadora de Flaxo, experta en comunicación. Isabel, como siempre, qué gusto. El gusto para mí, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido un proceso electoral y en medio del proceso electoral está la campaña. Y esa campaña quisiera que la desmenucemos y la analicemos, ya no en función de los resultados, porque ya hemos avanzado bastante en eso, sino en los estilos comunicacionales, a qué tipo de estrategia responden y qué es lo que pretenden esta nueva modernidad de la comunicación utilizada en las campañas, si se puede llamar modernidad. Isabel Ramos. Vamos a mirar. Lo que primero le llama la atención al elector ecuatoriano es la falta de presencia en las calles con propaganda, digamos, callejera, con vallas, con carteles. Lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Atilio Borón decía, parece que llegó a Helsinki en campaña electoral, porque esto está muy limpito. Hay provincias en las que no ha sido así. Por ejemplo, en la provincia de Manabí ha habido muchísima propaganda callejera, pero realmente no ha predominado. Otra cuestión interesante es el predominio de las redes, ¿sí? Las redes sociales han tenido un protagonismo inusitado y los candidatos han buscado tener una presencia muy fuerte en las redes, no aprovechando este carácter interactivo que presumen las redes que tienen, sino más bien para posicionar ideas y mensajes, ¿no es cierto? En el caso de la candidata Cynthia Viteri, esta cuestión de este discurso de madre, que digamos que ya fue utilizado en otra campaña en la región, ¿no es cierto? La campaña de Michelle Bachelet, la última fue con ese discurso, digamos, con ese posicionamiento, con esa postura maternal de la candidata. El candidato Guillermo Lasso buscando ir a posicionar una idea, ¿no es cierto? 1 millón de empleos en 4 años, repetido hasta la saciedad en las redes. Esto fue así. Y realmente poca presencia del candidato oficialista Lenín Moreno en las redes, ¿no es cierto? Lenín Moreno apostó mucho más a los encuentros con la gente in situ, a los meetings, esta cosa más bien de modé, que ya que algunos analistas políticos decían, bueno, esto no tiene sentido. Parece ser que tuvo todo el sentido del mundo, mirando al menos los primeros resultados. Los primeros resultados en el contacto en determinadas provincias, ¿no es cierto? En donde la política pública le había dado prioridad por el terremoto. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué tan efectivas son las redes? Porque si bien tenemos un universo de electores, ¿verdad? Hay distintos tipos de electores. Es decir, no todo elector es igual, y tenemos el voto popular del elector y el voto que está en la clase media y el voto de las élites, que ese es un tema que a lo mejor las campañas no se orientan mucho, a pesar de que tienen también incidencia, pero ¿qué tan efectivas son las redes en el momento de focalizar los electores? Hay varias cosas. Las redes en realidad producen, digamos, proponen en los papeles una suerte de interactividad. Esto primero no se usa. Y otra cosa, están dirigidas, la campaña en redes ha estado dirigida más bien al segmento juvenil, digamos, a los millennials, digamos, millennials es una denominación, y a los adultos jóvenes, digamos, ¿sí? Estos adultos jóvenes hacen otro tipo de uso, digamos, el uso de las redes sociales que se hace, sobre todo por parte de los jóvenes, tiene más que ver con lo lúdico, con el entretenimiento. Entonces no son los espacios para informarse, son los espacios del impacto. Entonces, ¿qué se ha buscado? Utilizar las redes para generar impacto ante ciertas cuestiones, golpes de efecto muy medidos, hasta con tiempos, con días, con horarios. Y con pautaje. Exactamente. Y con pautaje. Esto es importantísimo. Esto es importante señalar, porque no se vaya a creer que en las redes todo es espontáneo. No, pero este tema del tuit promovido que eso es pagado. Los paquetes de audiencias, digamos, de seguidores y de likes que se compran y que se venden, ciertas irracionalidades también. Cierto asesor de campaña me decía, ¿de qué me sirven estos seguidores que están en África Ecuatorial? O sea, Guinea. Y que nunca llego a interactuar con ellos. Exacto, pero aparte estamos haciendo campaña en el Ecuador, no en Guinea Ecuatorial. Claro. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, entonces, no son el espacio para informarse. Entonces, me parece que es una campaña que ha buscado posicionar pocas ideas, mucha imagen, mucho golpe de efecto y mucho direccionamiento hacia el segmento joven. Ahora, yo lo que diría es mucho más golpes de efecto a través de denuncias, etcétera, etcétera. Esa es la otra parte. Y sobre todo también se ha visto y mucha
desinformación, es decir, no solo el tema de denuncias, sino que se ha creado desinformación a través de falsos positivos en redes sociales. A ver, las redes han sido usadas para deslegitimar. Eso es. O sea, el blanco ha sido el candidato Lenín Moreno y el gobierno nacional. Por elevación, el presidente de la República, ¿no es cierto? El protagonista en la sombra de la campaña electoral, el presidente Correa como objeto y blanco de ataque, ¿no es cierto? Su política, su acción frente a determinados colectivos sociales, los errores del gobierno y denuncias. Denuncias casi siempre sin base, justamente las redes no son el espacio para documentar, no son el espacio para contextualizar y para darle al ciudadano información. A ver, pero para que exista esto, tenemos que tener entonces una sociedad que recepte esto. Y ahí te quiero preguntar, que los adeptos a una u otra candidatura en ese halo de la incondicionalidad, donde no funciona la racionalidad ni el análisis crítico, entonces yo puedo decir, bueno, esos le apuntan a cualquier cosa. Pero ellos están apuntando es a conseguir votos no de los incondicionales, no de los adeptos, sino de aquellos que no forman parte de esos círculos. Pero estamos viendo que generan temor y que la gente repite. ¿Qué significa eso? Que estaríamos frente a una sociedad que no ha madurado, una sociedad de un facilismo que simplemente escucho y lo traslado y que genera una especie de inmovilidad. La polarización política promueve, digamos, esto. Estamos buscando la información que ratifique nuestra posición. Entonces, el ejemplo de lo que tú indicas es digamos, los casos de corrupción utilizados en redes para aumentarlos, para magnificarlos, y con una cosa que no se dice, ¿no es cierto? Históricamente, frente a la corrupción, el Estado ecuatoriano ha sido completamente ineficaz. Históricamente. En este momento, es cierto, nadie puede defender los hechos y los actos de corrupción, pero tenemos que reconocer que ha habido un Estado que ha metido presa gente, hay encausados, hay condenados, hay activos recuperados, hay un avance, pero se ha utilizado el tema de la corrupción para generalizar y poner todo en la misma bolsa. Es un gobierno corrupto. Hay una cosa muy repetida en las redes. Estos corruptos sinvergüenzas se tienen que ir. Pero esas cosas repetidas crean imaginarios. Claro. Y terminan creando percepciones negativas que... El mundo es de percepción. El tema es que el que no sabe controlar los mensajes está perdido en un mundo tan hipersensible, hipertransparente, hiperglobalizado. Entonces el tema pasaría es, ¿cómo puedes neutralizar eso dentro de una campaña? En el marco de una campaña sucia, porque esto es parte de una campaña sucia, en un contexto de polarización política es evidente que se busca dividir más las aguas y con el altísimo porcentaje de indecisos que hubo al inicio de la campaña, de lo que se trata de enlodar la cancha, crear un manto de sospecha no solamente sobre sobre la candidatura oficialista, porque esto era así, sino sobre el proceso electoral en sí mismo. Pero ya estamos analizando campaña. Pero ahí no hay un error del gobierno, por un lado, y no hay un error de la campaña Lenin, por otro lado. Porque, a ver, ya existe en estos tiempos modernos lo que se llama imagen y reputación digital. Ya existe, y eso hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto el gobierno como la campaña Lenin ha despreocupado esta área en términos de efectividad y no ha construido comunidad. El otro lado ha creado una comunidad y ha tratado de posicionar. Ejemplo reciente, el tema del imaginario del fraude electoral. ¿Qué pasa? Esa gente, estos sectores de la oposición tienen una línea comunicacional, pero acá no hay una línea comunicacional y lo que hay es una comunidad de trolls. Trolls que cuando uno entra a hacer un análisis crítico le caen encima a uno y también de los otros. Pero entonces no han entendido lo que es la comunicación digital. ¿No hay un error en esa campaña o yo soy el equivocado, Isabel? Hay muchos errores. O sea, sería muy interesante que en una hipótesis de segunda vuelta electoral estos errores de campaña sean visualizados y sean corregidos, porque es evidente que hay que reorientar. Ha sido una campaña con poca consistencia, con muchos mensajes fragmentados, es decir, no ha habido una línea de continuidad entre los distintos eslogans, por ejemplo, ¿sí? El cambio positivo, vamos por más, en fin, esto se puede hacer.
pero me parece que se ha visto como mucha dispersión en los mensajes, un uso me parece muy poco eficiente de las redes, muy poca interactividad en realidad, la red usada solamente para posicionar y digamos con discontinuidad un paquete de información demasiado pesado para la red. O sea, estoy pensando por ejemplo en Facebook. En Facebook un bodoque de texto gigantesco, esto es muy poco efectivo, el uso que hacen los ciudadanos. Y también hay que pensar en la frecuencia. Exactamente, hay que pensar en la frecuencia, hay que pensar en los horarios y hay que pensar sobre todo en la consistencia y en la convergencia de los distintos eslogans o mensajes. Hay muchas ideas. Ahora, y una falencia grande, ¿no es cierto? No se logró, desde la campaña de Lenín Moreno, no se logró hacer que, por ejemplo, las candidaturas de derecha revelen su agenda. Si algo no tuvimos en las candidaturas, por ejemplo, de Cynthia Viteri y de Guillermo Lasso, fue que nos digan qué van a hacer. Una campaña también debe incitar al adversario a que ponga las cartas sobre la mesa. Nunca se los obligó a que revelen su agenda. Los unos no lo hicieron y los otros no los obligaron. Exactamente, ahora, es una ida y vuelta. Ya, pero me da la impresión, y aquí entro al contexto internacional, que los movimientos de derecha han entendido mejor la utilización de las redes sociales de forma eficaz. O sea, eficaz en el sentido de posicionamiento y en el sentido de llegar a crear ambientes e imaginarios. Pero los movimientos progresistas parece que son reñidos con las redes sociales y no los han sabido utilizar. Me voy a la Argentina, me voy a Brasil, estamos viviendo en el Ecuador, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? Me parece que lo suyo es otra cosa, digamos, se llevan mejor con otros lenguajes. Y es muy complicado, por ejemplo, en el caso de un candidato que no es del presidente Correa, que maneja muy bien los códigos mediáticos, que maneja muy bien los ritmos y los tiempos de la mediatización y la utiliza en su favor. Esa cualidad no la tiene Lenín Moreno. Ahora, sabemos que las candidaturas de derecha vienen con un discurso que es continental, que es un discurso unificado, y con unas técnicas que están muy probadas y muy construidas, ¿no es cierto? No es solamente el manejo en redes, es también la acción política en espacios marginales, digamos, urbano marginales, empobrecidos. La derecha tiene por primera vez agenda para los más pobres. Esto me parece una locura, pero se ha hecho. Y una imagen muy cultivada, con mucho coaching mediático para los candidatos. O sea, candidatos que repiten, no dicen ideas, repiten eslogans, los repiten mucho, lo hacen muy bien. No se salen de su metro cuadrado. No se salen de su zona de comodidad y tampoco se salen de repetir las mismas ideas. Eso pega bastante interesantemente y esto se complementa con el ataque y la deslegitimación. Entonces, generamos un polo positivo, que es donde está el candidato, y un polo negativo donde está el gobierno, y es muy sencillo manejar esa cosa dicotómica. Pero ya para ir terminando, querida Isabel, tú hiciste la diferenciación entre un Rafael Correa y un Lenín Moreno. Evidentemente hay diferencias en estilo, etcétera, etcétera, por más que estén dentro del mismo proyecto político. Pero ¿qué pasa con los equipos de comunicación? Porque los equipos de comunicación son los que tienen que soportar al candidato o al presidente de turno en ese sentido. Es decir, y los equipos de comunicación no es el community manager, los equipos de comunicación responden a un plan estratégico. Exacto. No veo ese plan estratégico, no he visto en esa candidatura el plan estratégico. También me parece que no he visto el mismo asesoramiento en comunicación. Esto es una pregunta para hacerles. O sea, se pensó así, porque las campañas de Rafael Correa eran unas campañas absolutamente impecables en también golpes de efecto, en también, digamos, el uso del lenguaje, el uso impecable del lenguaje audiovisual. No veo eso en los productos de campaña de Lenín Moreno. Entonces me cabría preguntar si tienen el mismo jefe de campaña que tenía el presidente Correa. Yo lo dudaría por los productos. Yo no lo sé y es una pregunta que pongo sobre la mesa. Y no veo una estrategia unificada, veo mucha dispersión, veo mucha fragmentación en mensajes y en productos. Tampoco hay una línea gráfica unificada. Esto también es preocupante en el caso de que se apunte y que se compita con las campañas profesionales ultra diseñadas que hemos tenido del otro lado. Isabel Ramos, como siempre, un gusto conversar contigo El gusto para y mí. aprender bastante de la maestra.
Gracias, Isabel. Muchas gracias por el honor. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, amigos televidentes, insumos, análisis, también para tener la familiaridad con esta modernidad de la comunicación a través de las redes sociales. Yo siempre he insistido que las redes sociales facilitan o se ha convertido en una especie de autopista del mal, pero los ciudadanos tenemos que comenzar a saberlas utilizar y a presionar, porque si nosotros no vamos construyendo ciudadanía también a través de las redes sociales, créanme que esto va a ser una anarquía, no solo en las redes sociales, porque eso lamentablemente tiene el poder de amplificación y se puede trasladar a la calle en determinados sectores que lo único que tienen es capacidad de hacer ruido y nada más. Pensamiento Crítico, Carlos Rabascal, este es su medio público, Ecuador TV, un fuerte abrazo.